Estimados estudiantes, qué gusto es compartir nuevamente con ustedes. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por la salud, por la vida de cada uno de sus familias. Es una bendición del poder despertar, del poder abrir nuestros ojos y ver a cada uno de nuestras familias. Para ello quisiera que inclináramos nuestros rostros ahí donde estemos y pidámosle bendición de nuestro Dios para esta semana que estamos iniciando. Bendito Dios, bendito Padre, gracias te damos por un día más que nos concedes. Gracias te damos por esta semana más que nos concedes, Padre bendito. En esta preciosa hora te pedimos por la vida de cada uno de los estudiantes, por sus familias, por sus padres, por sus abuelos, por sus abuelas, por sus hermanos. Padre, te pedimos por ellos, te pedimos que les proveas siempre lo necesario en esta semana. Padre, que tú les proveas los recursos necesarios, los alimentos necesarios, Padre bendito. También en esta preciosa hora te pedimos por la vida de cada uno de los maestros, que tú les proveas paciencia, inteligencia en todo lo que ellos realicen. Te pedimos por la vida de sus familias, te pedimos por el director del colegio, por su familia, Padre bendito. Te pedimos también por la vida de hermano Jorge, por su salud, por su familia, Padre bendito. Que tú lo guíes a él en todo lo que haga, Padre celestial, que tú lo guardes en todo momento. En esta preciosa hora también te pedimos por nuestro país, por nuestra Guatemala, Padre bendito. Tú conoces la situación que está pasando, tú conoces los momentos difíciles en los que estamos viviendo, Padre bendito, pero también confiamos en ti. Confiamos que tu palabra nos dice que tomados de la mano de mí, nada nos puede faltar. Y confiamos en ti, Padre bendito, confiamos que tú nos guardarás, que tú nos librarás en todo momento. Te pedimos por la vida de nuestro presidente, que tú lo guíes a él en cada decisión que él tome, que tú lo guardes a él también, Padre celestial. A ti nos encomendamos en esta preciosa hora. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Qué precioso es poder compartir, del poder comunicarnos con nuestro Señor. Y ahora vamos a dar paso a nuestra clase del día de hoy con el tema que tenemos a trabajar esta semana, que son las palabras invariables. Estas palabras invariables nos dice que son grupos de palabras, ya esos grupos de palabras son categoría gramatical que no presentan variación, es decir, que no se pueden modificar en algún aspecto. En este caso tenemos cuatro grupos de categorías gramaticales que no presentan variación. Tenemos el adverbio. El adverbio nos dice que es una palabra que modifica el significado de un verbo, un adjetivo o de otro adverbio. En eso consiste el adverbio, que son las que modifican a un verbo, puede ser a un adjetivo también o a otro adverbio. Sabemos que el adverbio es la que modifica o la que acompaña a un verbo para que le dé sentido a una oración. Pero que esto no presenta variación en género y en número, nos dice. Son invariables, nos dice ahí, ya que no acepta modificación de género y número. Es decir, que los adverbios no presentan variación en género, significa que no podemos pasarlo en masculino o en femenino, sino que se mantiene como en neutro, porque no podemos estar ni en femenino ni en masculino. También en género nos dice que no lo
podemos pasar a plural o a singular, sino que se mantiene. ¿Ya? Nos dice que no acepta que los modifiquemos, ni que sean en masculino o en femenino, que sería el género, ni pasarlos en plural o de singular a plural. No presentan esas variaciones. Eso es en cuanto a número. Y ahí tenemos un ejemplo. Nos dice, Ana y Francisco bailan lentamente. Lentamente es el adverbio porque está ayudando o está modificando a bailan, y bailan que es un verbo y luego le sigue el adverbio que es lentamente. Ese adverbio lentamente no puede ser modificando, no puede ser pasado a plural, por ejemplo, no puede ir de esta manera. Lentamente no puede ir de esa manera porque no tiene variación en número. O en este caso no lo puedo pasar a masculino o no lo puedo pasar a femenino. ¿Cómo se imaginarían ustedes que quedaría si lo pasamos a femenino? Lentamente no se puede. Entonces, si nosotros vamos a tratarle de cambiar ahí las terminaciones, nos vamos a dar cuenta que si hacemos esas modificaciones, las palabras no van a tener sentido o no se van a entender dentro de una oración. Y lo que el adverbio hace es que es un complemento circunstancial. ¿Y qué es el complemento circunstancial? Pues eso es algo muy sencillo y lo que hace en una oración es solo ayudar o complementar, darle sentido en la oración para que se entienda. No es nada complicado lo que hace, solo es ayudar o complementar para que tenga sentido de la oración que se está hablando. Ahí tenemos un ejemplo. Siempre llegaban temprano. Siempre, que es el adverbio, no vuelvo a repetir, no podemos ponerlos en plural. Siempre no se puede. Entonces tomemos en cuenta eso. Llegaban ahí, que es el verbo, y temprano, que es otro adverbio. Temprano no podemos poner tempranos o temprana para pasarlo a femenino, no es posible. Tomemos en cuenta eso. Sino que el adverbio lo que hace solo es modificar a un adjetivo, o modificar a un verbo dentro de la oración. Eso es lo que hace. Ahora, los que estén ahí con el folleto, ubíquense en un párrafo que encontramos ya casi al final. Ahí nos habla de la manera en que podemos hacerle alguna pequeña modificación en la terminación. Y voy a leer para los que no tengan folleto ahí. Se pueden formar adverbios a partir de adjetivos, agregándoles la terminación mente. Existen palabras en español que no cambian su género o su número, como los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Bueno, ahí nos dice que a los adjetivos o a los adverbios únicamente se les puede modificar cuando les agregamos o les cambiamos la terminación. Le agregamos como veloz, le agregamos velozmente. Solo de esa manera se puede como que ayudarlos como que a cambiar. O tranquilo, tranquilamente. O lento, lentamente. O cómodo, cómodamente. De esa manera aceptan una variación. Pero en género y número no es posible. Lo mismo sucede con las preposiciones, conjunciones e interjecciones.
locuciones. En eso consiste. Y abajo en el último párrafo nos dan algunos ejemplos más de cómo es que se le agrega ese término mente al final. Nos dice que cuando los adjetivos se tildan al agregar la terminación mente, conservan la tilde. Ejemplos: difícil, difícilmente. Tenemos también la siguiente palabra. Ahí podemos darnos cuenta que difícil tiene tilde en la i, y cuando le cambiamos la terminación difícilmente sigue teniendo la tilde. Luego tenemos lánguido y le cambiamos o le agregamos la terminación languidamente. Ahí si nos damos cuenta solo le agregamos mente. A cada u agregamos mente, mente, y eso es la variación que se le puede hacer o la modificación. Y los adverbios se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican en lugar, en tiempo, cantidad, afirmación, duda u orden. Se clasifican en 8 partes o 8 grupos, podemos decir. Lugar. Nos dice que entre los ejemplos que encontramos está aquí, ahí, ahí, cerca, lejos, arriba, bajo, dentro, fuera, detrás, alrededor. Y ahí tenemos la de tiempo, que es hoy, mañana, ayer. Esos son adverbios. Y si leemos todos esos grupos, todas esas clasificaciones que tiene, nos vamos a dar cuenta que estas palabras no podemos pasarlo a femenino o a masculino. Tampoco podemos pasarlo en plural. Eso significa que todo ese cuadrito que nosotros ahí vemos, que todos esos adverbios de lugar, de modo, de tiempo, de cantidad, de afirmación, no presentan variación en género y en número. Y ustedes ahí tienen las palabras, los ejemplos en la que consiste cada una y pueden darse cuenta que no presentan la modificación. ¿Sí? También tenemos ahí abajo, dice, para distinguir un adverbio de un adjetivo es necesario identificar a qué clase de palabra modifica. Ahí nos habla para poder diferenciar a un adverbio de un adjetivo. Es importante identificar a qué clase de palabra modifica. Ahí tenemos un ejemplo. Comió aprisa. Comió es un verbo. Aprisa nos dice que modifica al verbo comió. En este caso modifica o complementa o ayuda para que el verbo comió sea entendible. Luego tenemos una calle demasiado estrecha. Otra vez el ejemplo, una calle demasiado estrecha. Ahí modifica al adjetivo estrecha. Lo que hace es modificar al adjetivo estrecha. Ahí está haciendo una modificación de un adjetivo. En la primera era de un verbo. Y en la siguiente es camina muy despacio. Modifica al adverbio despacio. Ahí está. Ahí las palabras que están subrayadas son las palabras que están ayudando a modificar al verbo, al adjetivo y al adverbio. Bueno, esto ha sido la explicación por hoy. Y ahí podemos darnos cuenta que los adverbios no presentan modificación ni en género ni en número, sino ayudan únicamente a darle sentido o complementan o modifican un verbo, adjetivo o adverbio dentro de una oración. Eso es lo que hace el adverbio.
Bueno, nos quedamos ahí el día de hoy. En las siguientes clases vamos a dar las explicaciones de las preposiciones, conjunciones e interjecución. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta en qué palabras no presentan variación, o en qué modos no se pueden darles modificación o se pueden hacer variaciones en esas palabras. Bueno, recuerdo nuevamente, por favor, con comentarios que tengan, dudas que tengan, por favor, escríbanme en los comentarios para que yo pueda resolverles la duda en la siguiente clase. También pueden escribirme por medio de ClassDojo para atender a sus dudas, para que podamos comunicarnos, para que podamos interactuar y que ustedes no se queden con dudas ahí en casa, sino háganmelo saber para que yo los entienda. Si tienen complicaciones para ver videos, háganmelo saber para que yo les dé una ayuda que a ustedes les sirva también. Recuerdo que el trabajo o las actividades que se realizaron la semana pasada deben entregarla el día viernes de esta semana. Los que aún les haga falta algo, traten de terminarla y me la mandan al correo que yo les agrego al final de cada folleto. Algunos me han estado preguntando, compárteme su correo o dudas que hayan estado teniendo, pero por favor, leamos los folletos que yo agrego mi correo al final de cada folleto. Por favor, leamos bien las instrucciones, leamos bien los folletos para que no tengamos dudas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Suplico siempre su esfuerzo, su empeño en las diferentes actividades que realicemos para que podamos trabajar de la mejor manera. Que el Señor los bendiga y adelante en todo lo que realicen este día y esta semana y a colaborar siempre en casa. Que Dios los bendiga.